Lanza, como sabe, está dentro del perímetro presupuestario de la Diputación, con lo cual afectaría a la estabilidad presupuestaria de la propia Diputación. Queremos ser rigurosos, queremos tomar las decisiones adecuadas. La Diputación tiene capacidad económica para hacer frente a ese posible déficit y, por tanto, para cumplir los plazos que tienen que llegar antes de finalizar este año, es necesario celebrar el pleno en esta fecha, como bien sabe usted, que se lo comenté el último día que tuvimos junta de gobierno. Gracias, señor caballero. Señor Marín. Señor presidente, si teníamos serias dudas de la justificación de la urgencia de este pleno extraordinario, escuchar lo escueto de las razones y argumentaciones que ha expresado en el día de hoy el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, ya no tenemos ninguna duda y entendemos claramente que no existe ninguna motivación que justifique la celebración final de este pleno y, por tanto, no estamos de acuerdo ni vamos a votar a favor de la urgencia. Y lo decimos por lo siguiente. Se nos dice por parte del señor Caballero, o se nos explica la situación del Lanza. Al parecer, inicialmente lo que había que aprobar, que daba lugar a la urgencia, era la modificación de crédito para el abono a través de esos 155.000 euros de una serie de despidos. Pues bueno, yo le digo, señor Caballero, que llevan ustedes meses conociendo de los despidos y, consecuentemente, llevan meses igualmente conociendo de las indemnizaciones que habrían de acometer el pago. Pero es que es más, es que yo, salvo error o omisión, estoy convencido de que esas indemnizaciones que se iban a articular a través de esa modificación de crédito estaban ya abonadas. Modificación de crédito. Y, sin embargo, esperan al último día hábil para hacer esa modificación de crédito. Es decir, ya era imposible irse por encima del 11 para hacer esa modificación de crédito. Pero, además, usted hoy argumenta, señor Caballero, no solamente las razones del despido, sino considera, de igual manera, que hace meses que hay una situación de inviabilidad económica dentro de la entidad pública Diario Lanza. Yo no digo de hace meses, yo avanzo más. Ustedes saben que existen pérdidas en la entidad pública Lanza desde hace más de 5 años. Es decir, 5 ejercicios llevamos teniendo pérdidas en ese ente público. Ustedes siempre han puesto encima de la mesa el peligro constante de esa entidad. La viabilidad económica ha estado siempre en tela de juicio. Y conocen, no el día 11 de diciembre ni el día 8 de diciembre, conocen la obligatoriedad y, consecuentemente, la modificación que hay que hacer en el Plan Económico Financiero 2014-2017 por reiteración de año tras año el déficit y el resultado negativo. ¿Qué le vengo a decir hoy, señor Caballero? Pues que hay una absoluta falta de previsión por parte del equipo de gobierno de haber hecho el pleno en otras circunstancias. Yo ya no le digo que haga el pleno el último día, pero podría haber hecho el pleno o podría haber hecho esta modificación de crédito perfectamente, adjuntándola o acompañándola al orden del día del pleno del mes de noviembre, porque ustedes sabían y conocían de esta situación, no ahora. No creo que ustedes 2 días antes del 11 se dieran cuenta de que económicamente el periódico era inviable, de que no iba a cumplir con el plan económico financiero de la entidad pública y se ponen manos a la obra a hacer esa modificación de ese plan, que entraremos en el siguiente punto del orden del día. Lleva usted mucho tiempo en política, seguramente muchísimos más años que yo, seguro. Usted sabe para qué se utilizan los plenos extraordinarios, no se lo tengo que decir, extraordinarios y urgentes. Están para acontecimientos imprevisibles, para acontecimientos impredecibles,
para cuestiones sobrevenidas sin opción a detectar su previsión. Eso es las circunstancias que obligan finalmente, señor Caballero, a la celebración de una sesión extraordinaria y urgente. Y usted y yo y todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a la política, estamos convencidos que es una mala previsión la que el equipo de gobierno ha hecho, que no estamos dentro del caso de un pleno extraordinario y que se les ha ido a ustedes el asunto de las manos y los plazos de las manos, y que esto perfectamente, esta modificación de crédito perfectamente, podría haber sido articulada a través del pleno del mes de noviembre y no tener que efectuar un pleno, como digo, para esta cuestión que entra dentro de lo que pueda ser un pleno ordinario. Pero es que fíjense, al final lo que queda de todo esto es que se articula durante el año el primer pleno extraordinario, creo, o el segundo, exclusivamente con el único motivo y la única pretensión de nuevamente hacer posible lo imposible, que es viabilizar económicamente una entidad pública que es, valga la redundancia, imposible de hacerlo si no fuera, como diremos en los siguientes puntos, de manera a través del talonario directo de la Diputación Provincial, es decir, de la aportación. Por ello, señor presidente, señor Caballero, termino mi intervención en cuanto a la ratificación del carácter urgente, votando nuestro grupo en contra. Entendemos que no cabe un pleno extraordinario para esto y que habría que haberlo hecho articulado a través del ordinario, puesto que la previsión de la situación económica de Lanza la conocen ustedes, afortunada o desgraciadamente, desde hace muchos meses y muchos años. Señor Caballero. Una broma, veo que le han puesto 2 botellas de agua porque viene con ganas de hablar el señor Marín. Sobre todo trae muchas ganas de hablar de Lanza, que antes de llegar al punto ya está hablando de Lanza. Es evidente que aquí la política de pasillos no funciona, porque usted y yo estuvimos hablando el día 12 y le expliqué alguna cosa más que no hace falta que comentemos, que sabe que iba a haber pleno el día 12, que no se ha podido hacer, y esa es la razón de que hayamos convocado el día 11. De todas maneras, le hemos dado la razón de Lanza, que era la que políticamente entendíamos que podía ser más opinable, para que tuviera la oportunidad de decir lo que pensaba, pero no olvide también que está el tema de la amortización de la deuda, que también hay que tomar los acuerdos dentro de este año, y supongo que eso sí le parecería suficiente motivo para que pudiera haber un pleno, ¿vale? Por tanto, nosotros, señor presidente, sí entendemos que hay motivos para que se celebre el pleno. Por tanto, se votaría la urgencia solo con los 14 votos del Partido Socialista, que son suficientes, y 13 contrarios del Partido Popular. Pasamos al punto segundo, modificación del Plan Económico Financiero de la Entidad Pública Empresarial Diario Lanza. Señora secretaria. Fue dictaminado por la Comisión de Hacienda y Promoción Económica en la sesión del día 9 de diciembre con el voto en contra del Grupo Popular. Señor Marín. Señor presidente, vamos a mantener desde el Grupo Popular el mismo sentido del voto, dejando claro varias cuestiones al respecto. Yo creo que huelga decir que lo que se viene a modificar a través de este punto es un plan económico financiero que se aprueba en abril de 2014, con efectos 2014, abril 2014, abril 2017. Curiosamente, no llega a tener ni un año de vida ese plan económico financiero y 7, 8, 9 meses después se solicita su modificación por causas de incumplimiento del objetivo establecido. Fíjense qué poca vida ha tenido este plan económico financiero. Ya le adelanto que por nuestra parte, desde el primer momento entendíamos que era un plan que nacía muerto, que 6 meses o 7 meses después está muerto y que años posteriores seguirá muerto. Y la única manera de insuflar, la única manera de inyectar al diario Lanza vida será a través
del talón a través de la aportación directa que haga la Diputación Provincial de Ciudad Real. Pero es que no hay por dónde meterle mano, si se me permite la expresión, a este plan económico financiero y a esta modificación que tiene causa en los siguientes aspectos, es decir, en todo. Dice que la causa del incumplimiento del objetivo establecido es que los gastos han sido mayores a los previstos. En servicios jurídicos, tela, ustedes que no estaban de acuerdo con la reforma laboral han sido auténticas máquinas, si se me permite la expresión, de utilizar la reforma laboral. Ustedes que se han puesto detrás de esas pancartas. También esos gastos mayores previstos tienen ocasión en despidos y en ERE. También tienen ocasión en el mayor coste de repartidores, de cobradores y de distribuidores. También, según el informe que he podido ver, que justifica y argumenta esa modificación, al parecer en indemnización por despidos, no al parecer, en indemnización por despido. Pero es que esos despidos tenían fecha de efecto de 31 de marzo de 2014. Es decir, antes de hacer el plan, que es de abril, antes de aprobar el plan en abril, ustedes ya sabían que aquí había que despedir a trabajadores. Curiosamente, con el voto a favor incluso hasta de los representantes de los trabajadores. Curioso. Pero es que además, no solamente que toda esa previsión inicial que tenía ese diario Lanza, esa entidad pública, en cuestión de gastos, no ha habido previsión alguna, sino que además, en el concepto de ingresos, 6 meses después o 7 meses después, los ingresos por suscripciones no solamente se han mantenido, sino que han bajado. Y hay menos ingresos en suscripciones, menos ingresos en prensa y en kiosco y menos ingresos en publicidad. Por todo lo anterior, los técnicos saben más que yo. Esto al final es las cuentas de la casa de cada uno. Si hay menos ingresos, si hay más gastos, aquí falla algo. Y aquí hay que equilibrar de alguna manera. ¿Y cómo se equilibra? Pues a base de aportación de la Diputación Provincial. Pero es que no se puede salvar el diario Lanza, como ustedes pretenden, a golpe de talonario. ¿Qué es lo que están haciendo a través de esta modificación? Porque cualquier empresa que a 11 de diciembre hubiera llegado con estas cuentas, me hablo de una empresa privada, no sé en qué situación económica estaría. Y ustedes han visto a 11 de diciembre que la situación es caótica, 6 meses después no aciertan en el plan económico financiero y van ustedes a modificar de manera urgente, extraordinaria, este plan. Pero claro, es una barbaridad esa modificación del plan, porque fíjense lo que hacen. Fíjense lo que hacen. Subvención inicial en el 2014, cuando hacen ese plan. Subvención inicial de 650.000 euros. Donde ya en ese plan ustedes prevén que para este año se va a incrementar mucho, ahora lo diré, pero ya para la duración, la vida que le queda al plan, lo van a incrementar esa subvención inicial en 50.000 euros. Van a pasar de 650.000 a 700. Pero es que este año no se han quedado ahí. No han subido 50.000, han multiplicado por 3. Y han hecho una modificación a través de este plan y hasta a través de la modificación de crédito que se pretende aprobar en el punto siguiente de 155.000 euros. Es decir, que la subvención, la aportación directa que la Diputación Provincial le da al diario Lanza para el año 2014 comprende el montante total de 805.000 euros. Pero es que no queda ahí la cosa. Es que en ese Consejo de Administración y en esa Comisión Ejecutiva del diario Lanza salen las cuentas a la palestra. Y ya no son solamente 805.000 euros, sino que a preguntas de este portavoz se le responde que en publicidad en el año 2014
ha habido una aportación de 190.000 euros. Fíjese la diferencia con otros medios, que todavía estamos esperando la información de otros medios, pero ya se lo adelanto yo, que no tengo ni que verla. Imagínense la diferencia. Pero es que no queda ahí la cosa. Han bajado la publicidad y han bajado la venta de suscripción. Cuando le pregunto a la gerente por la cantidad de aportación por suscripción de periódicos, es decir, por los periódicos que compra la Diputación para repartir, me habla de 80.000 euros. 80.000 euros. Fíjense, a €1 que vale el periódico. Yo soy muy malo en cuentas. Hablo mucho y por eso necesito tanta agua. Pero soy muy malo en cuentas. Imagínense, 80.000 periódicos a €1. ¿Cuántos periódicos ha regalado la Diputación Provincial de Ciudad Real? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y si esa es la cantidad que le da, usted reste sobre la cantidad total de suscripción de periódicos y va a ver cómo la venta de periódicos es muy baja, por no decir casi nula. Y quien compra periódicos es la Diputación Provincial. Yo le doy para comprar, para mí, para repartir. Más o menos esa es la sistemática. Pues bueno, el elenco de cifras que yo he dicho para el año 2014, para la modificación del plan que se pretende hoy, alcanza la cantidad total de 1.075.000 euros. Redondeamos, prácticamente 1.100.000 euros. Pero hombre, es que esa modificación que se pretende hoy, estamos hablando de 1.386.640 del presupuesto. Es decir, estamos ante un ente público, estamos ante una entidad pública empresarial, Diario Lanza, que vive, persiste, durará, vivirá, porque ustedes quieran que viva, gracias a las aportaciones económicas que le da la Diputación Provincial. Esto es inviable económicamente. Inviable. Y por eso los servicios técnicos de intervención no tienen más que automáticamente, que ven un plan que se aprobó en abril, tener que tirar del equipo de gobierno y decir, oiga, esto es lo que hay. Y lo que hay es una inviabilidad absoluta económicamente. ¿Pero qué puede más aquí, señores diputados del equipo de gobierno? La repercusión económica a una entidad pública sin competencia, ¿qué tiene más? O la consecuencia política que ustedes están sacando de este periódico. Y no tengo nada más que ver un claro ejemplo que ha ocurrido en estas semanas. Presupuestos de Puerto Llano, periódico de la izquierda. Prácticamente la portada entera. Ciudad Real, con la pegatina que le ponen ustedes para el reparto, prácticamente es que ni se ve. Ni se ve. ¿Esto es lo que quieren ustedes? Tener un folleto de publicidad, de propaganda, de autobombo, pagado por los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real. Pues yo creo que no es lo más propicio ni lo mejor que debe hacer un equipo de gobierno. Y por eso, hoy lo queremos manifestar en este punto, y lo manifestaremos si hace falta también en el de la modificación de crédito, nuestra negativa absoluta y nuestra posición en contra a que no se tomen las medidas necesarias para viabilizar, para darle vida o para hacer lo que sea, lo que haya que hacer con la entidad pública Lanza, sin ser a través del dinero público. Y también hoy a la jefa o a la persona encargada o al diputado encargado de esa entidad le pedimos nuevamente que no hagan política con ese periódico, más aún, cuando casi en un 100%, en un 80, un 90%, se está pagando con fondos públicos de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que hay que recordar encima de dónde vienen. Por ello, nuestro voto a esa modificación va a ser voto en contra. Entendemos, primero, que un plan tiene una vida de 4 años y a los 6 meses ya se está intentando modificar. Es que algo no va bien, es que algo no se está haciendo bien, es que algo no está saliendo bien. Segundo, que esa modificación que se pretende exclusivamente con aportación financiera de la Diputación Provincial de Ciudad Real, solo
Solo que las medidas que se han tomado durante estos años, ninguna de ellas está surtiendo efectos. Y por último, aprovechamos la ocasión para, a través de este toma de palabra que se nos da, esta toma de palabra, pedir que no se politice como se está haciendo el periódico público Lanza. Ese es nuestro posicionamiento en cuanto a la modificación del Plan Económico Financiero. Señor Caballero, tiene la palabra. Bueno, pues nada, el señor Marín sigue con su cruzada personal contra el periódico. Vamos a centrar el tema porque ha mezclado los datos del año 14 y del año 15 y al final yo no sé si nos hemos enterado de algo. El Plan Económico Financiero, que ciertamente es lo que se trae, se aprobó en abril, pero ciertamente con datos de enero y de febrero y, por tanto, por ejemplo, no se podrían incluir los despidos porque no se habían hecho. La modificación, señor Marín, pasa exclusivamente de 650.000, que era la aportación, a 700.000. Esa es la cifra. 50.000 euros de aumento. Esa es la cifra, señor Marín, no otra. La razón es que, como sabe, el 31 de octubre finalizó el ERTE, que se había empezado el año 12, en julio en concreto. El ERTE, lógicamente, como su propio nombre indica, es temporal y en la negociación con los trabajadores pues se llegó a la conclusión de que era más razonable no continuar porque les podía afectar no solo en los sueldos, que como bien sabe también, porque los ha pedido en ocasiones y se les han entregado, como es lógico, no son muy altos, sino también a las jubilaciones o a las prestaciones por desempleo en caso de despido y demás. Y sobre todo también había otra causa, que era la dificultad a la hora de elaborar el periódico con las reducciones de jornada. Prácticamente no se llegaba a poder cubrir los horarios necesarios para elaborar un periódico digno. El ERTE también le hemos comentado que suponía un ahorro de en torno a 100.000 euros. ¿Qué se ha hecho? Incrementar, como digo, en esos 50.000 y aprovechando que el año pasado se produjo, o en este año, perdón, en septiembre, se produce una jubilación de un trabajador más un relevista que supone un ahorro de 30.000 euros y los incrementos que se están produciendo, sobre todo en publicidad en el digital, pues se cubren los 100.000 euros del ERTE. Por tanto, repito, señor Marín, la cifra son para 2015, 16 y 17, 700.000 euros, ¿vale? Porque los datos económicos que usted ha hecho de análisis del año 2014 están absolutamente forzados. Es cierto que hay una aportación extra de 155.000 euros, es absolutamente cierto. Pero también es cierto, y usted lo sabe, que el 2014 ha sido un año de transición, que hubo que modernizar el tema de la rotativa y como no había posibilidad de adecuar la máquina por las condiciones que tenía, que no cumplían ni temas de seguridad siquiera, pues hubo que externalizar y hubo que reformar también el departamento de publicidad. Eso supuso, ciertamente, que hubo que despedir a gente y calcular las indemnizaciones, y fueron altas. La suma de las indemnizaciones, de los gastos jurídicos que se produjeron y de los 2 meses del ERTE, de noviembre y diciembre, de la no existencia de ERTE, supone que se haya tenido que incrementar en 155.000 euros. Y, como bien sabe, esa cantidad no se va a repetir en los próximos años. Bien. En cuanto a ha forzado también un poco los datos, es verdad que se los dieron de memoria, yo los pedí ayer exactamente. En publicidad llegaremos en torno a 180.000 euros, todavía no está cerrado el año, y en suscripciones exactamente a 68.249,62. Es algo menos de lo que usted ha dicho. Curiosamente me han pasado algunos datos y si luego tiene interés, en los años que gobernó el Partido Popular en la Diputación y se encargó del Lanza, como es lógico, pues las aportaciones eran parecidas en ambos casos, tanto en publicidad como en suscripciones, lo cual hasta cierto punto es lógico. Si uno necesita algo pues, y lo tiene en casa, pues no lo va a ir a comprar a la calle. Si la Diputación tiene que anunciar algo, pues lógicamente utiliza el periódico. Yo creo que de todos conocidos la situación de los medios, los cierres que ha habido, los recortes. Aquí se están tomando las decisiones adecuadas, ya se lo hemos comentado en otras ocasiones. Se han tomado decisiones para modernizar, yo creo que se ha ganado en la presentación del periódico, y se han tomado, pues sí, decisiones dolorosas, como son las extinciones. Curiosamente, señor Marín, con el voto a favor de todo el mundo, como usted ha dicho, incluso de los trabajadores, y que no lo hacen porque les apetezca, sino porque entienden que no hay otra solución, y solo con el voto en contra de usted y de algún otro representante del Partido Popular. Esa es la realidad. O sea, aquí los que tienen la cruzada contra el periódico son los que son. Y luego, señor Marín, seamos coherentes, seamos sinceros.
los medios públicos dependen de una institución y, lógicamente, a Lanza la apoya la Diputación. ¿Pero a quién apoya Radio Televisión Castilla-La Mancha? Me ha dicho que se iba a informar. En esta intervención no nos ha dicho cuál es el porcentaje, porque ha hecho unos cálculos, como ha dicho que no iban bien lo de las cuentas, ha hecho unos cálculos un poco equivocados. Ahora, si tiene gana, que se comprometió el otro día en el Consejo, díganos cuál es el porcentaje de aportación del Gobierno regional a la radiotelevisión de Castilla-La Mancha. Si no lo dice usted, se lo voy a decir yo. Y si quiere, díganos también cuál es la aportación. Es que me interesa. Díganos también cuál es la aportación del Ayuntamiento de Ciudad Real al coste de la televisión. Ciudad Real está muy cerquita, me consta que usted se lleva muy bien con la alcaldesa. Díganos usted cuál es la aportación, el porcentaje de la aportación, ¿vale? Siempre, ahora y siempre, lógicamente, pues la Diputación ha aportado, le doy un dato, comparamos el año 99, que era el de transición, cuando había elecciones y estaba gobernando el Partido Popular, con el 2015, pues en aquel año, le extrañará, pero en los 6 meses que estuvo gobernando el Partido Popular, la aportación de la Diputación al periódico fue de 621.082,03 euros. Y en total ese año, ¿cómo quedaría la cosa? Que fueron necesarios 1.308.000 euros. Muchísimo más que ahora, señor Marín. El Lanza es viable. Usted se ha apoyado y ha dicho que los técnicos saben más. Los técnicos le dieron la respuesta en el Consejo. El Lanza es absolutamente viable. Es verdad que hay que intentar reducir la aportación, pero es verdad también que esto solo se puede arreglar si cambia la situación económica. El señor Rajoy nos ha dicho, creo que desde México, que el año que viene va a crecer la economía española un 2%. Pues ojalá y sea cierto, porque seguramente eso repercutiría en el periódico. Mire, termino. En mayo de 2015, Lanza cumple 72 años. Y hoy nadie discute que están haciendo un trabajo digno. Nadie lo discute. Usted ha sacado 2 portadas. Pero, hombre, si hablamos de política informativa, anda, que coger a la gente de Corral para hablar más de los caminos de Alcolea, ya es fuerte eso, ¿eh? Eso no se me va a olvidar a mí nunca, ¿eh? Que saquen a unos cuantos de Corral hablando mal de los caminos de Alcolea. Yo eso, como dice, llevo tiempo en política, pero cosas de estas no he visto. En el Lanza no hay viernes negro, no le impiden. Venga, el mismo respeto que piden ustedes cuando están hablando, se los pido yo a ustedes mientras habla el portavoz socialista. En el Lanza no hay viernes negro. No se tienen que juntar los trabajadores del periódico a pitarle a los directivos, ni se les impida que se vistan como quieran. En definitiva, señor Marín, yo creo que con el tema del periódico conviene que seamos un poquito más comedidos. Gracias, señor Gallano. Señor Marín. Señor presidente, vamos a intentar ser escuetos y contestar a lo que el señor Caballero nos ha dicho. Dice que se esperaba la cruzada contra el periódico. Yo no tengo ninguna cruzada contra el periódico, no se equivoque. Ni contra los trabajadores del periódico. Ni el Grupo Popular de la Diputación tiene cruzada contra el periódico. El Grupo Popular y el portavoz lo que hacen es fiscalizar la gestión de la Diputación Provincial, no se equivoquen, de la Diputación Provincial. Y es que ahora más que nunca, alto y claro, puedo decir que el periódico Lanza es la Diputación Provincial. Siempre lo he pensado, ¿eh? Es un ente público, pero desde que veo las cuentas que sobre 1.300.000 y pico estamos hablando de 1.200.000 euros, pues ahora sí que más que nunca puedo decir que no existe ninguna cruzada por parte del portavoz del equipo de oposición contra el diario Lanza, y que lo único que hace es su trabajo, que se le encomendó hace poco tiempo, de fiscalizar al equipo de gobierno. Eso es lo que hace. Luego, ha dicho usted también que no se incluyeron los despidos porque no se conocían. Hombre, igual que el otro, de un día para otro hacen ustedes los despidos. Ustedes despiden sin plazos, sin comunicar los 20 días, sin negociación con el comité de empresa, sin nada de nada. Es decir, ustedes de un día para otro. Pues no, mire, señor Caballero,
el día 30 de marzo se ejecutan los despidos. Tengo la fecha y viene aquí. Pero es que pocos días después se aprueba el plan económico, que no sabían si se iba a despedir, que ya lo sabían hace muchísimo tiempo. Segundo, que no habían tenido la previsión de esas cantidades, de esas indemnizaciones que correspondían y que salían de los eventuales despidos, y que ustedes no los incluyeron por eso. Porque le puedo decir que entonces son malos gestores. Si ustedes dicen lo que están diciendo hoy, que no tenían esa previsión. Tenían esa previsión y tenían la previsión de que en el mes de diciembre íbamos a estar sentados hoy aquí. Lo tenían y sabían que el periódico era inviable. Y usted no me puede decir que el periódico es viable, porque de lectura sé y leo. Como decía uno de mi pueblo, sé mucho porque leo mucho. Eso decía uno de allí. Pues bueno, yo cuando leo los informes, leo que ha habido un déficit durante los 5 últimos años continuado y que la situación económica es negativa continuada. Porque si fuera tan buena como usted dice, no estaríamos hoy sentados aquí, primero modificando el plan y segundo efectuando una modificación de crédito para aportar dinero para aportar vida, para darle vida al periódico. Entonces, la situación económica no será tan buena como usted dice. Y luego no me puede decir que yo miento en los datos. Se va usted a todos los informes económicos, a los balances, a las cuentas, a todo. Y ahí dice, para el año 2014, la aportación directa de la Diputación, 805.000 euros. Lo dicen ustedes en un apartado la inicial y en un apartado la complementaria. No me cambie, no me diga que es 50.000, no. 50.000 es lo que han previsto ustedes para el 2015, 2016 y 2017. Vida del plan. Vida del plan. Es decir, que ya ustedes, curándose en salud, han dicho, no vayamos a tener problemillas como este año. Vamos a poner ya el parchecillo. Pero es que, desgraciadamente, el parchecillo, si ustedes siguen gobernando, muy probablemente no sea el parchecillo de los 50.000. Será el parchecillo de los 155.000 o cantidades aproximadas, como han hecho este año. Me dice que es un año transitorio. Joder, lo que está durando el año con transitorio. La que está durando el año transitorio. Más que un año transitorio va a ser un siglo transitorio. Si el diario Lanza, que usted ha hablado de ellos durante 72 años y que me ha llevado a las cavernas, especialidad de la casa, llevarme a las cavernas y echar balones fuera. ¿Esa situación ha tenido el periódico siempre? Cuando gobernaba el PP, creo que no, porque los datos los he visto. Y no había déficit. Y no había déficit. El déficit está ahora y 5 años para atrás, señor Caballero. Entonces, si usted me lleva a las cavernas y usted me lleva al siglo pasado, lléveme para lo bueno y para lo malo. No me lleve usted nada más que para una cosa, lléveme para los dos. Y lo bueno es que no había ese déficit que hay ahora mismo. Y no pendía la vida de la entidad pública Lanza exclusivamente del tacatá de la Diputación Provincial. No me lo puede decir. Aquí apunto yo Lanza viable. ¿Qué ha dicho usted? Pues será hoy cuando lo dice. Porque esos pasillos que le gusta a usted tanto mencionar no son siempre igual. En los pasillos, pues también se ha dicho que es que hay que tirar para adelante y que hay que tirar con la aportación y que no hay manera y que al final el Lanza es lo que es y es pim pim. Porque eso también lo ha dicho usted. Y luego dice que el Lanza tiene que sacar noticias de la Diputación. Hombre, yo no lo discuto. Y que tiene que estar a disposición de la Diputación. Si ahí estoy con usted. Es decir, que tiene que sacar las noticias de la Diputación. Claro que sí. Pero es que si le abro la primera página de ese periódico, no está a disposición de la Diputación Provincial. Está a disposición del señor Pagé. Y el señor Pagé no es de la Falange Española. El señor Pagé es del Partido Socialista Obrero Español. Ni era del Partido Popular. Pero es que si sigue usted pasando, llegará a la conclusión, si es una persona coherente y lo hace desde la verdad
que el periódico Diario Lanza no está a disposición de quien le paga, de quien lo mantiene, de la Diputación Provincial. Está a expensas y a lo que dice el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real. Y eso no hay duda, eso no hay que hacer nada más que leerlo. Entonces, no me diga usted como que yo estoy dudando de que no hay que sacar noticias de la Diputación Provincial. Hombre, de la Diputación y de la Junta y de donde sea, y del Ayuntamiento de Horcajo de los Montes. Para eso está, para dar un servicio público. Pero no para tenerlo a disposición de un partido político, que es lo que ustedes están haciendo con ese Diario Lanza. Y me habla usted, también especialidad de la casa, me he situado en las cavernas, ahora me sitúo en los balones fuera, de Corral. Yo creo que no estamos en Corral, es su especialidad. Es que lo voy a invitar un día al pleno de Corral, porque me habla más casi de mi pleno que del suyo. Lo voy a invitar a mi pleno. Yo creo que hoy estamos hablando de la Diputación Provincial, yo no hablo nunca del pleno de Alcolea. Estamos hablando de la Diputación Provincial. Y estamos hablando de un dinero que gestiona la Diputación Provincial y de una fiscalización que se pretende desde el Grupo Popular, de un dinero que se gasta en un diario público. Me dice que me emplazó a dar datos. Pues fíjese, los poquitos datos que conozco y tal, si le digo qué ha pasado, que no tiene ningún problema económico, ese ente, por ejemplo, que ha habido una reducción del 50% en el gasto del 2011 hacia acá, por ejemplo, del 2008, 2011, eso es lo que le puedo decir. No que vamos subiendo cada vez más el presupuesto y la aportación. Eso es lo que le puedo decir. Es decir, que sobre 100 millones ahora se gastan 50, por poner un ejemplo. No sé el presupuesto real que tiene. Le digo que es la mitad, que se están haciendo las cosas con la mitad. Con la mitad. Y eso, referente a los datos del 2008, es así, señor Caballero, es así. Pero es que a mí, de verdad, que me aburre la situación de, para defenderme de una situación generada en la institución Diputación Provincial, preguntarme por el Ayuntamiento de Ciudad Real, preguntarme por el Ayuntamiento relativo al PP o preguntarme por la Junta de Comunidades. Yo no le pregunto por el Ayuntamiento de Toledo. Yo no le pregunto. Yo soy diputado provincial de la Diputación Provincial de Ciudad Real y tengo la obligación de fiscalizar las cuentas de la Diputación Provincial, no la del Ayuntamiento de Toledo. Entonces, le ruego que cuando estemos discutiendo un tema tan importante, aunque no les parezca a usted importante, para mí me parece muy importante, y no tengo una cruzada. Una cosa es fiscalización y otra cosa es cruzada. Que no me eche absolutamente balones fuera. Y si usted pretende también, una de las aseveraciones que ha dicho, que yo vote a favor de despidos, es decir, ¿les sorprende que yo haya votado en contra de los despidos? Y sin embargo, ¿no les sorprende que el representante de los trabajadores haya votado a favor de los despidos? Hombre, pues hombre, yo creo que evítese sorprender lo que yo le estoy diciendo, porque si no tengo que decirle lo que pasó en ese Consejo de Administración. Y en ese Consejo de Administración el representante de los trabajadores callaba cuando había que votar sobre los despidos, hasta que ya, pues entre todos, le pudimos sacar que estaba votando en contra de los despidos. No quiero sacar ese tema porque no es mi cruzada, como dice usted, no es mi situación el tema de los trabajadores del Diario Lanza. Yo estoy totalmente con ellos, pero con quien no estoy es con la gestión de la Diputación Provincial, que es lo que estamos haciendo hoy. Pues mantenemos el voto en contra. Muy bien, señor Caballero, cierre el debate. Bueno, sí, perdón, un poco más ágil, intentando contestar las notas que he tomado del señor Marín. Nos ha dicho que Lanza tiene que estar a disposición de quien le paga. Me ha extrañado eso. Quizá eso entienda como entienden que tienen que estar otros entes de comunicación que dependen de sitios donde gobierna el Partido Popular. Más relajado con lo de la cruzada. Si recuerda el final del Consejo, algún compañero suyo dijo, bueno, entonces no lo vais a dejar saneado. Y también se le contestó de broma, no vamos a tener la oportunidad de ver cómo, como en otras experiencias, ustedes gastan bastante más que nosotros. No he dicho que miente, sí puedo decir que se equivoca. El presupuesto total
para el año 2014, después de la incorporación que se va a hacer en la modificación de créditos, no es de 1.300.000, es de 1.529.866 para el año 14. Es que, claro, si no coge bien las cifras, es muy difícil, señor Marín, que pueda hacer apreciaciones adecuadas. No se incluyeron los despidos, porque le he dicho ya que se elaboró el plan económico financiero en el mes de enero y febrero, aunque se aprobara a finales de marzo o primeros de abril, pero se elaboró antes, no se podía hacer los cálculos diciendo que determinados trabajadores estaban despedidos y todavía no se había tomado el acuerdo. Esa es la razón que ya he explicado antes, pero vamos, esto ya es volvernos a repetir. La situación económica de Lanza, se le ha dicho, es viable, lógicamente con la aportación de los 700.000 euros. Y vuelvo a lo mismo, coherencia, señor Marín. El presupuesto de la Junta, de la Radiotelevisión Castilla-La Mancha, es de 40.162.498 para el año 2015, si esto es público. ¿Sabe cuáles son los ingresos? Que viene, además lo pone igual que en la contabilidad de Lanza, ventas 1.665.000, lo demás son aportaciones. Calcule el porcentaje. Usted hablaba antes de un porcentaje, ni siquiera en el año 2015 estaríamos en torno a algo menos del 50% de aportación por parte de la Diputación. En el año 2014, con este incremento que tiene que haber en base a la modificación, no llegamos al 70%. Aquí estamos en el 90 y tantos. Y comparamos con los elementos que tenemos. En el año 99 la aportación era un 1,8 del presupuesto total de la Diputación. En definitiva, señor Marín, termino con lo de Corral. Yo no he hablado del pleno de Corral. Hablo de políticas informativas. Lógicamente yo no voy a hablar nunca del pleno de Corral ni voy a comentar ninguna cosa, pero sí de políticas informativas, y hablaba de un medio que había utilizado a dos pueblos limítrofes que son el suyo y el mío. Muchas gracias, señor Caballero. Tras este ameno debate, se aprueba por 14 votos favorables y 13 en contra la modificación del plan económico financiero de la entidad pública empresarial Diario Lanza, y pasamos al punto 3, expediente de modificación de créditos 19/2014, décimo de suplementos de crédito. Señora secretaria. En la misma comisión fue dictaminado favorablemente con la abstención del Grupo Popular. Señor Marín, ¿quiere intervenir? Sí, señor presidente. Sí que queremos aquí recalcar, y señora secretaria, que conste en acta así nuestro voto. Nuestro voto, en principio, en este asunto va a ser voto en contra. Y aunque la modificación surta efectos sobre dos cuestiones y sobre un importe total de 3.155.000 euros, lógicamente, y no tengo que irme otra vez al debate que he tenido antes, nosotros vamos a estar a favor, y así lo vamos a poner de manifiesto en el punto siguiente, vamos a estar a favor de la amortización del préstamo, de que ese remanente de tesorería se dedique a la amortización del préstamo del BBVA que había ahí pendiente, y por un importe aproximadamente de unos 9 millones y pico. Sí vamos a estar a favor de eso, pero lógicamente, al no separar la modificación de crédito y al incluir el asunto de la modificación de la aportación del Lanza dentro de ese expediente 19/2014, décimo de suplementos, pues nos va a conllevar claramente que el voto sea en contra, pero no va a ser en contra el voto por lo que es la amortización de préstamo. El voto en contra es porque no estamos conformes con ampliar, con suplementar esa cantidad hacia el diario público Lanza. Por ello, termino diciendo que el voto es en contra, con la matización efectuada al efecto de estar a favor de la cuestión de la amortización del Pleno, y simplemente tiene su sustento de fundamento el voto en contra en la modificación de los 155.000 euros. Señor Sánchez Modelo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. No era un punto en el que debiera haber debate, y no lo debe haber, pero yo sí quería señalar la relevancia de este acuerdo, la relevancia de que la Diputación Provincial amortice con este acuerdo anticipadamente un 21,5% de su deuda viva.
Esto podría pasar desapercibido, es un hecho que podría ser anecdótico. De hecho, ya veo que no sé si porque a ustedes los ha aburrido mucho, porque venían buscando otra noticia, algunos medios de comunicación con nombre y apellido ya nos abandonan. Pero ciertamente, en el contexto en el que nos movemos, esto es un hecho excepcional. Es un hecho relevante, que tiene relevancia económica y relevancia política. Y diré cuáles son las dos. La relevancia económica, sin duda, que se amortice de una tacada al 21% de una deuda que además es la más baja de todas las diputaciones de este país, ya es significativo. Pero demuestra también un ejercicio de la política. Porque haciendo esto, la Diputación no ha dejado de hacer absolutamente nada de lo que es obligatorio, de lo que le obliga la ley, e incluso de asumir obligaciones que tendrían terceros y que no lo están haciendo. Referirme solamente a políticas de empleo, a políticas de emergencia, a políticas de juventud, de cultura, de deportes, que estamos sustituyendo a administraciones que tienen otra competencia o que tienen propiamente la competencia que no lo están haciendo. Bueno, pues nosotros somos la excepción, amortizamos nada más y nada menos que el 21% de la deuda, un poco más del 21%, lo hacemos cumpliendo con nuestras obligaciones y además sustituyendo las obligaciones de otros que tendrían que hacerlo y que no lo hacen. Y además es excepcional por el contexto. Comparémonos con otras administraciones, comparémonos con la Administración General del Estado. Nunca se ha hecho menos en el país y, sin embargo, nunca habíamos tenido el 100% del PIB de deuda pública. Nunca en la historia desde que existe contabilidad pública. O vengámonos a la comparación con la Administración autonómica. En 32 años de autonomía, 28 con un gobierno de un signo político, la deuda alcanzó 6.000 millones de euros. Y se construyó la autonomía y la región, diría yo. Las carreteras, los hospitales, los centros de salud, los colegios, todo lo que hay en Castilla-La Mancha se construyó con 6.000 millones de endeudamiento para los españoles, para los castellano-manchegos. En 3 años hemos alcanzado 12.000 millones de deuda y siguen siendo los mismos hospitales, los mismos colegios, las mismas carreteras, las mismas, más deterioradas porque se ha perjudicado el mantenimiento, pero hemos duplicado la deuda. Bueno, pues esto, como les decía, el acuerdo que hoy hacemos hay que ponerlo en valor, porque este es el valor de la política. Un acuerdo que significa apostar por las próximas generaciones, dejárselo más fácil todavía a la próxima corporación, a las que vengan, con además un anuncio o con además una relevancia. Podría preguntarse a alguien, ¿por qué 3 y no los 10 restantes? Si esta Diputación tiene dinero, incluso para dejar la deuda cero, podríamos hacerlo, por responsabilidad y porque seguimos asumiendo competencias que no son nuestras. Es decir, les digo, si la comunidad autónoma hubiera asumido el psiquiátrico, que es su obligación y su competencia y su mandato legal, esta Diputación podría pagar perfectamente el 100% de su deuda. Es decir, ser una administración pública con 0 endeudamiento. Así de sencillo y así de claro. Por tanto, yo hoy, y como responsable del área económica de esta Diputación, tengo que felicitarnos a todos, porque esto es labor, evidentemente, de la Presidencia y del equipo de Gobierno, pero también de una oposición que es capaz de decir, oye, me voy a oponer a una parte de este acuerdo, pero no a otra, porque reconoce que es una medida positiva, y yo quiero resaltar, excepcional y de responsabilidad, y que además, ojalá y todas las administraciones fueran capaces de decir, estamos atendiendo a los desempleados, a los que tienen necesidad y además no estamos endeudando a las generaciones futuras, haciendo algo que no sabemos para qué, porque duplicar el endeudamiento de esta comunidad autónoma sin hacer nada es realmente algo que nos sorprende. Bueno, pues en esta Diputación no solo no endeudamos, sino que hacemos las cosas y encima disminuimos la ley. Por tanto, yo celebro que vayamos a poder hacer esto. Y una cuestión que no se ha dicho. Este pleno era necesario, porque para tomar este acuerdo tiene que entrar en vigor antes del 31 de diciembre. Y, por tanto, esta amortización y esta modificación presupuestaria había que hacerla hoy o mañana como mucho. No haciéndose el pleno mañana, pues hemos hecho un pleno extraordinario y urgente para hacer un acuerdo que es excepcional, único y que nos singulariza mucho como Diputación Provincial. Gracias. Señor Marín, ¿quiere intervenir? Señor presidente, permítame que utilice la expresión, estoy alucinado. Veo que hay 2 portavoces, porque nos ha hecho un sparring alucinante, donde lo que más mal le ha sentado al señor Sánchez Bódalo es que parte de la prensa se vaya. Es decir, que estaba todo preparado, se le ha ido parte de la prensa, porque yo no he puesto ningún problema absoluto en el tema de la amortización. Y es que me va a obligar a sacar un argumento diferente al que usted ha utilizado hoy. Usted ha vendido el del tema de la amortización
como la panacea, como extraordinaria, nos ha dado un mitin, se conoce que ya en el Alcázar usted no da tantos mítines, es decir, alucinante. Cuando el otro día en la Comisión de Hacienda resulta que el remanente había que utilizarlo porque el señor Montoro lo había dicho y había que amortizar, porque el señor Montoro lo había dicho. Hombre, no quería hablar, luego me dice el señor Caballero que hablo mucho, que necesito mucha agua. Pero hombre, si es que me obligan, si no hemos discutido nada de la amortización, si nos parece bien, primero, que el señor Montoro haya dicho que ustedes lo cumplan, obedientes. Segundo, que se amortice porque ustedes dicen que es la más sana de España. También me parece, venga, que lo amorticen. Pero si no hemos dicho nada, si ese mitin lo podía haber omitido, si el debate del presente pleno ya estaba, si no hemos querido volver a reproducir la cuestión del Lanza, que nos venía al pelo otra vez, con la modificación, y va usted y nos saca el mitin del siglo de aquí. Pues hombre, señor Sánchez Bódalo, le ha fallado alguna prensa, pero que de verdad, que efectivamente, que nosotros hoy hemos votado en contra, pero hemos votado en contra exclusivamente por lo que le he dicho antes, por el tema del diario Lanza. No hemos votado en contra por la amortización, estamos a favor de la amortización. Y no voy a entrar en ese debate demagogo que ha hecho de la situación anterior, porque probablemente nos iríamos por la tarde hoy aquí en el Pleno. Mantenemos el voto en el mismo sentido. Señor Sánchez Bódalo. Bueno, no sé si merece la pena, porque mire usted, yo no he utilizado ningún adjetivo descalificativo. Creo que el que se descalifica siempre es el que se utiliza, y usted ha utilizado todos los que ha podido, o su inteligencia le ha dado, para utilizarlos contra mi persona, no en el terreno político, pero en cualquier caso, ya no entiendo qué es lo que a usted le ha sentado mal, sino que digamos públicamente, ante un acuerdo que podría haber pasado perfectamente desapercibido después del muermo de debate que nos ha traído usted con el Lanza, un acuerdo que es relevante, y si usted no le quiere dar relevancia, no se la dé. Pero nosotros estamos en la obligación de darle relevancia a aquello que tiene relevancia y que además hace pedagogía política y pedagogía del funcionamiento de las administraciones públicas. Es que esta es nuestra obligación como políticos. Y usted esto le llama hacer un mitin. Usted, desde luego, es que no sabrá, como ya no tiene ni dónde dar mítines, porque tampoco da mítines en su pueblo, porque no lo dejan, pues entonces seguramente ese es el problema que tiene, que como no lo dejan, confunde lo que es hacer pedagogía política, poner el dedo en lo importante y no en aquello que es anecdótico como usted ha hecho. Y permítame usted que la broma sea menos broma cuando realmente hablamos de medios públicos. Es que hay un medio público que estaba cubriendo este pleno que ha abandonado justo cuando usted ha dejado de dar su alegato para que lo saquen, porque es exactamente a lo que estamos acostumbrados, a una manipulación política directa de un medio de comunicación público. Y eso es cuando usted le decía a nuestro portavoz, porque aquí hay un portavoz en este grupo y hay responsables de área, cuando le decía, es que no se puede llevar a vecinos de un pueblo a hacer noticias del pueblo de al lado. Eso es manipulación, llámese como se llame en cualquier otro sitio. Dicho lo dicho, y volviendo al nudo de la cuestión, este es un acuerdo relevante que hacía falta destacarlo por respeto a todos los diputados, por respeto a los que están en la Comisión de Hacienda y a los que no están. Y efectivamente, el señor Montoro y el Estado español, en la Ley de Presupuestos y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, mandató a todas las administraciones públicas a que dedicaran sus remanentes con prioridad absoluta a la amortización de la deuda. Pues también nos convierte en mucho más excepcional todavía. Si usted trae a colación esa ley, más excepcionales nos hace. Porque es que, póngame ejemplos de administraciones públicas que estén haciendo esto. Mire usted, no había querido sacar a colación ese tema, pero eso que usted ha sacado a colación nos hace bastante más excepcionales en este acuerdo. Administraciones públicas que estén amortizando extraordinariamente y de manera anticipada deuda, se contarán con los dedos de una mano y nos sobrarían más de la mitad. Por tanto, este es un acuerdo excepcional que debemos celebrar todos y no caer en pequeñas matizaciones o en pequeñas cosas como usted ha querido hacer a lo largo de todo el Pleno. Gracias, Sánchez Bódalo. Señora secretaria, por 14 votos favorables y 13 contrarios, con la precisión que ha hecho el señor Marín al respecto del sentido de su voto, aprobamos este expediente de modificación de créditos. Pasaríamos al punto 4, que es propuesta de la Presidencia sobre amortización parcial y extraordinaria de préstamo. El dictamen fue favorable con la abstención del Grupo Popular. Señor Marín. Señor presidente y señor Sánchez Bódalo, vamos a votar a favor.
Claro, es que lo digo porque solo que clarifico en el anterior punto. Bien. Simplemente hacer una observación para todos los señores y señoras diputadas y también para los medios de comunicación que nos acompañan, que lógicamente la Diputación Provincial tiene deuda con más administraciones públicas. El resultado de este acuerdo será que la Diputación tiene 10,9 millones de euros de deuda a largo plazo con entidades financieras. Con otras entidades financieras se amortiza con esta en concreto, el BBVA, exclusivamente porque es la más onerosa. Es decir, toda es muy ventajosa, toda tiene unos tipos de interés muy bajos, bajísimos, diría yo, pero esta es la que es un pelín más onerosa para la Administración provincial y, por tanto, se decide amortizar en esta entidad y no en otra para hacer más ventajoso todavía el acuerdo. Por tanto, señora secretaria, voto favorable por unanimidad en relación con la propuesta de la Presidencia sobre amortización parcial extraordinaria de préstamo. Dicho esto, se levanta la sesión. Buenos días.